Foro Moquegua en el Congreso presenta Telesalud en tiempos de coronavirus. Desde la comodidad de su casa, consultas médicas por teléfono o redes sociales. ¿Cómo podemos acceder a este proyecto social desde Hilo y Moquegua? Transmisión en vivo, redes sociales del Congreso de la República y en medios de comunicación social de Hilo y Moquegua. 27 de junio, a partir de las 5 de la tarde, organiza Despacho del Congresista Walter Ascona Calderón. El derecho a la vida y la salud es ahora. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa Telesalud en tiempo de coronavirus. Este espacio llega gracias al despacho del congresista por la región de Moquegua, el señor Walter Ascona. Y para nosotros es un gusto que esta primera vez, que va a ser una primera de diversos programas, podamos contar con la presencia de importantes personas que contribuyen al desarrollo, en este caso específico del tema de salud. Nos acompañarán en el segmento de las entrevistas las representantes de la ONG Esperantra. Queremos también en este primer programa agradecer a Primavera TV, a Olivar Televisión, TV Sur y al Congreso de la República, que son los espacios de comunicación por los cuales está pudiendo llegar esta importante iniciativa que, como señalé hace un momento, llega gracias al despacho del congresista Walter Ascona. En la segunda parte, después de la entrevista, entraremos a lo que consideramos es poner en práctica justamente el concepto que vamos a conversar, un consultorio médico, telesalud. Sin mayor preámbulo, quisiera poder presentar a nuestras primeras invitadas, que es efectivamente en nuestro primer programa, a la licenciada Carla Ruiz de Castilla, directora de la ONG Esperantra, y a la licenciada Ana Karina Ochoa Flores, consultora y directora de Vida en Colores, una entidad también sin fines de lucro. Bienvenidas a este su espacio desde el Congreso de la República, como bien dije, directora licenciada Carla Ruiz de Castilla. Iniciaremos con usted. Bienvenidas ambas e iniciaremos con usted las preguntas que tenemos respecto a una primera idea fuerza, que es la que nos propone el despacho del congresista, que el derecho a la vida y la salud es ahora. Pero ahora tenemos una época de cuarentena, de limitaciones de traslado físico. Y en ese sentido lo que ustedes proponen es la telesalud. Cuéntenos un poco acerca de su organización y un poco acerca de esta iniciativa. Efectivamente, Luis Alonso, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al despacho del congresista Walter Ascona, a quien estamos profundamente agradecidos por poder llegar a todo vuestro público. Esperantra es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito ayudar a pacientes con cáncer. Quisiera, por favor, pasar un video para que puedan visualizar un poquito sobre nuestro trabajo y luego comentarles un poco más. Adelante, por favor. Tratamos de ser un apoyo integral al paciente, acompañarlo en el proceso de la enfermedad y así como les mejorar su nivel de vida. Esperantra lo que pueden encontrar es la experiencia que hemos tenido a lo largo de 11 años atendiendo a pacientes con cáncer, apoyándolos psicológicamente en afrontar el diagnóstico de la mejor manera. Y tenemos el cuidado también de entrenar al paciente y al familiar y al cuidador. Esperantra es una organización de pacientes con enfermedades no transmisibles de alto costo que enfrentan no solamente el diagnóstico adverso que están viviendo, sino también todas las barreras de un sistema de salud que no es amigable, un sistema de salud que muchas veces no les permite acceder a un diagnóstico oportuno o a un tratamiento de calidad o un tratamiento continuo. En Esperantra lo que hacemos es acompañar a los pacientes para que todos estos problemas sean resueltos de la mejor manera.
He aprendido que tener miedo está bien, que llorar está bien, pero incluso con miedo y con lágrimas nos paramos y seguimos corriendo y seguimos adelante. Creo que nos llevamos de esta reunión, que es el mieloma múltiple, nos llevamos un poquito el conocimiento de saber cuáles son esas señales de alerta, y nos llevamos sobre todo el conocer que una actitud positiva en un paciente puede hacer la diferencia y que todos podríamos ganar la carrera con una actitud como la que tienen estas pacientes. Muchísimas gracias. Yo me he reunido ya con la representante de Esperantra, claro que sí, y por eso es que esta semana debemos tener el reglamento, debemos tener los expertos, y naturalmente que tenemos que cubrir esas necesidades. Alonso, como hemos podido ver en el video, Esperantra se dedica a construir pacientes expertos, a que sean una ciudadanía informada, una ciudadanía proactiva. Cuando uno contrae una enfermedad, tiene que realmente tener la responsabilidad de poder hacer todo lo que esté en sus manos para poder hacer que se transite por ese periodo de la mejor manera posible. Nosotros acompañamos a los pacientes, les brindamos asesoría psicológica, asesoría nutricional, los educamos en derechos en salud, los educamos en cuanto a la misma patología. Y ahora, en un contexto como el actual, que tenemos las dificultades, como habías comentado, de movilidad y las dificultades incluso de compartir hospitales mayoritariamente con pacientes con coronavirus, lo que intentamos hacer es incentivar el uso de las nuevas tecnologías, y por esto incentivamos el uso de la telesalud, la telemedicina y el telemonitoreo. Entonces, creemos fundamental en este momento incentivar el uso de estas tecnologías allá donde se trate de pacientes que requieran un seguimiento médico y que no estén en una situación de emergencia y que necesiten en ese momento acudir al sistema de salud. Sabemos que en este momento hay más de 150.000 casos de personas viviendo con cáncer en el Perú. El cáncer es un problema de salud pública. Esperantra ha realizado una encuesta en 666 pacientes para visualizar un poco qué es lo que está aconteciendo en este momento con la falta de acceso de los pacientes con cáncer a la salud. Lamentablemente, los resultados de la encuesta son muy alarmantes, tal es así que más del 62% de los pacientes consultados habría experimentado demora en recibir atención o tratamiento. En el 48% de los casos, los pacientes reportan haber sentido que su enfermedad se ha agravado por causa de este retraso. Entonces, a nosotros no nos queda más que básicamente felicitar la labor del congresista Walter Azcona, que no obstante todas estas dificultades y la atención prioritaria que se está brindando en este momento a los pacientes con coronavirus, él esté incentivando acciones en vuestra región que puedan incentivar el acceso de los pacientes con cáncer a tratamiento. Quisiera comentarles simplemente que en este momento han salido algunos resultados, por ejemplo, que indican que un paciente con cáncer activo en este momento que estuviera recibiendo tratamiento, si además del cáncer se infecta y contrae infección grave por coronavirus, tiene 5 veces
más probabilidades de fallecer que una persona que no tuviera esta enfermedad. Por lo tanto, el gobierno tiene que incentivar acciones, tiene que tener un plan concreto para poder brindar acceso a los pacientes con cáncer. Totalmente de acuerdo, licenciada Carla Ruiz. Y además un video sumamente inspirador el que nos presentó y en el cual se podía ver la vocación de servicio y lo importante de su trabajo en las zonas donde más se necesita. Y en ese marco también, sin duda, lo que usted menciona, ¿no? Que en estos momentos en los cuales el acceso a los servicios de salud se ve imposibilitado por los temas de movilidad, se pueda llegar a las personas a través de otros medios, ¿no? Y en los cuales incluso, digamos, los temas psicológicos, pero también, digamos, de consultas del estado de salud de las personas se torna fundamental, ¿no? Un dato que usted nos proporcionaba, en el cual las personas con problemas de cáncer son 5 veces más probable de que puedan fallecer o tener complicaciones, es sumamente alarmante. Yo transmito acá desde Arequipa, yo estoy en Arequipa, y aquí tenemos lo que se llama el IREN Sur, que es el Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Y lamentablemente por una cuestión de costos, es muy probable que el área que se dedica a a pediatría, o sea, para niños, el espacio, digamos, de los doctores y enfermeras que estaban contratados para poder atender específicamente a los niños con cáncer, probablemente tenga que cerrar por un tema de costos, ¿no? Ya que se estimaba 300.000 soles mensuales los que ingresaban por servicios que brindaba el IREN Sur, y con eso contrataban ese personal, y ahora lamentablemente esos ingresos por el tema del coronavirus no existen. Entonces, incluso poniendo este caso concreto que ejemplifica un poco los problemas que tienen las personas que sufren de cáncer, no solo en Moquegua, en la Macrosur, que es el interés también del congresista Walter Ascona, ¿no? Siempre ha tenido una visión territorial, y en esta coyuntura cobra relevancia su trabajo, el trabajo de ustedes como Esperantra. Y quería que me comentes un poco, licenciada, sobre cuáles son los alcances que ustedes le ven a la telesalud en sí misma, ¿no? Y cómo es que han venido desarrollando este trabajo desde esa organización. Sí, definitivamente lo que comentas es completamente cierto. En este momento lo que más tenemos que incentivar es la descentralización de servicios de salud, y esto es también descentralizar la atención del cáncer en el Perú. Ya es bastante terrible que una persona tenga cáncer como para que además para recibir tratamiento tenga que trasladarse a Lima, por ejemplo. Entonces, es importantísimo que, no obstante, no se estén teniendo los ingresos necesarios, tal vez gestionar alguna subvención, pero de ninguna forma cerrar servicios en IREN Sur, que fue un gran paso que se dio para justamente tener la descentralización de estos servicios. Yo quisiera más bien darle pase a la licenciada Ana Karina Ochoa para que nos explique un poquito más acerca del proyecto de Esperantra de Telesalud. Ella quiere presentarles una diapositiva. De verdad quisiera que le demos bien la bienvenida para que pueda comentarnos acerca del proyecto. Claro que sí. Bienvenida, Ana Karina, y mucho gusto de tenerte aquí en este, como decía, el primer programa, pues, y con un tema tan importante como es el de la salud. Explíquenos un poco, entonces, en qué consta este proyecto. Ok, buenas tardes a todos. Nuevamente agradecerle al despacho congresal del señor Ascona. Y ya Carla antecedió a toda la introducción y presentación de Esperantra. Nosotros, desde el trabajo que viene haciendo Esperantra, hemos tenido que cambiar frente a esta pandemia o a este contexto. Nos ha llevado a poder continuar el trabajo que venimos haciendo y poder rediseñar. Es así donde nosotros en esta nueva etapa, en este nuevo cambio, hacemos lo que es, migramos a lo que es la telesalud, que incluye a la telemedicina, sabiendo aún que no solamente el derecho a la salud se centraliza en Lima, sino que también debe migrar aquí. Has tocado el tema de IREN Sur. Nosotros estábamos gestando ya el programa y el proyecto con ellos para poder llevar la telemedicina. En otras palabras, ¿qué quiere decir telemedicina? Es cualquier acción médica realizada en contacto físico directo entre el profesional asistencial y el paciente, a
de un sistema tecnológico virtual. Es una plataforma en donde utiliza tecnología de información y telecomunicaciones para poder proporcionar y soportar la asistencia médica independientemente de la distancia o ubicación que separa a los que realizan la consulta. Sabemos también que la telemedicina actualmente en nuestro país no está muy desarrollada. Está siendo implementada de diferentes maneras. Sin embargo, todavía no está muy experimentada, no está muy desarrollada tecnológicamente. Es así que nosotros estamos implementando esta plataforma que va a realizar una atención básicamente primaria, se podría decir, que va a poder poner al alcance o pone al alcance de personas en zonas rurales o también en zonas urbanas. Es de nuestro criterio, como también lo dijo Carla, y la información que nosotros tenemos, bien es cierto, hay un gran porcentaje de personas y de poblaciones que no están contagiadas por coronavirus. Hay que protegerlas. Y la única forma de protegerlas es poder llevarles salud y alcance de citas médicas y controles médicos a pacientes crónicos, como es el cáncer, como es la diabetes, como es los pacientes que tienen nefrología, ¿no? Y niños que tienen que ser consultados por gripes, por asma. En Moquegua hay una alta incidencia de asma o de enfermedades pulmonares. Entonces, es ahí donde nosotros hemos diseñado y estamos apuntando a especializarnos en lo que es la telemedicina, ¿no? En donde tenemos la plataforma, se tiene la plataforma tecnológica y también no solamente es la plataforma tecnológica, sino es el software que alcanza y permite obtener esta teleconsulta, básicamente. Explicando ya un poco más en el detalle, quiere decir que esta implementación tecnológica se enfoca en la computadora de los médicos o del centro de salud que lo disponga para que puedan atender a realizar la teleconsulta. Es necesario, los servicios de salud hoy en día, por la falta de recursos, es necesaria una adecuada planificación y tienen hoy una saturación de los servicios y han generado una sobredemanda. Por lo tanto, este medio digital virtual resulta la mejor opción y esta a su vez debe estar de la mejor manera organizada. ¿Qué es la teleconsulta? La teleconsulta es una forma segura y efectiva para poder evaluar casos sospechosos y llegar a un diagnóstico oportuno, como lo refería. Hay pacientes crónicos que deben ser controlados y esto permite que no sean agravados, ¿no? Y dar el tratamiento oportuno. Es el acto médico que se refiere a la interacción médico-paciente. Hoy está normado. El tema de la telesalud ha permitido, el gobierno ha permitido a través de sus resoluciones 116 y 117 y una ampliación también de decretos legislativos ha permitido poder tener estas implementaciones, hacer estas implementaciones en donde es la interacción de la teleorientación, el telemonitoreo y la teleconsulta. Es necesario, ¿qué requisitos necesitamos? Por ejemplo, para realizar la telesalud o la teleconsulta se requiere el conocimiento básico sobre el uso de tecnologías. Sabemos que el Perú, el país, tiene limitaciones, tiene muchas limitaciones todavía para poder hacer esta implementación. Sin embargo, es meritorio de instituciones o del despacho que tiene el congresista de poder gestar una implementación básica, como una computadora con conexión a Internet, una buena conexión de audio y video. Es necesario que los médicos hoy han sido, por ejemplo, no están, hay médicos que son parte de población de riesgo, ¿correcto? Y no están ejerciendo sus funciones al 100% y están en sus domicilios. Una buena forma de poder ejercer esto es a través de la telesalud o de la telemedicina, ¿no? Telesalud es muy amplio. Realmente el concepto de salud es muy amplio e implica tener tecnologías de la información. La telemedicina es el acto de tener la cita médica
de manera virtual. Esto en estas atenciones primarias se puede dar y lo podemos gestar. Es necesario poder que nuestro personal asistencial esté capacitado y se familiarice con esta aplicación, que se vayan rompiendo los paradigmas de que es tecnológico y que no lo voy a poder usar, ¿no? Es necesario que nosotros podamos ir cambiando estos procesos, estas nuevas formas de vida, ¿no? Estas nuevas formas de normalidad. Dentro de estas aplicaciones también se debe de cumplir los requisitos éticos, ¿correcto? En donde las plataformas o donde la plataforma guarde la confidencialidad. Y también es necesario que las poblaciones sepan que hay un consentimiento informado. Es necesario que las personas sepan que, si bien es cierto, la cita convencional, la cita médica convencional, era en donde el paciente va al centro médico y se presenta al doctor y empieza a decirle sus dolencias, sus malestares, hace un diagnóstico y se cumple con la receta médica, y si tiene que tener análisis o si tiene que tener algún examen adicional. Hoy en día, a través de la telemedicina, básicamente va a ser lo mismo, y depende del expertise y la fineza del personal asistencial o del médico tratante, que pueda requerir que, si el paciente es necesario llevarlo al centro de salud para poder hacer otro tipo poder aplicar otro tipo de tratamiento. Esto lo saben los médicos. Sin embargo, frente a consultas crónicas o eventuales o controles postoperatorios o intervenciones, la telemedicina de forma primaria se puede ir implementando y va a ayudar muchísimo a preservar inclusive la salud de poblaciones que en este momento no se encuentran infectadas o corren el riesgo de ser contagiadas. En Moquegua por poner un ejemplo, están bordeando entre los 800 personas contagiadas, ya casi 900 personas. Todo el resto de la población está sana o está libre de no ser contagiada. Si nosotros logramos hacer una buena articulación, un buen equipo de trabajo con los 4 centros asistenciales que en este momento hay en la región, pudiendo implementar el modelo tecnológico de telemedicina, podemos lograr muy buenos resultados. Telemedicina no quiere decir solamente Lima, se puede hacer telemedicina a nivel nacional, a nivel internacional, en donde podamos tener también, llevar la telecapacitación a nuestros médicos asistenciales, a médicos que están en la región, ¿no? A enfermeras y a distintas especialidades. Sabemos hoy en día también que en la región no hay especialidad oncológica. ¿Por qué no, a través de este tipo de actividades, gestar un tamizaje oportuno para que las poblaciones puedan ser diagnosticadas a tiempo? Sabemos también ya que el cáncer de cuello uterino es totalmente prevenible, ¿no? ¿Cuánto de nuestras mujeres en la región tienen conocimiento de ello? Pues a través de este tipo de actividades, a través de este tipo de implementaciones tecnológicas, es bueno ya poder lograr los presupuestos, lograr el apoyo para poder viabilizar este tipo de acercamiento de salud a la población. Es derecho universal de la población de que puedan ser usuarios de todo el sistema de salud. Pues bien, es momento para poder hacer este tipo de implementaciones. Totalmente de acuerdo, y muy esclarecedor también la concepción, los conceptos que se manejan respecto a lo que es telemedicina, telesalud, y lo importante de su trabajo, digamos, en zonas como Moquegua. Yo le preguntaría, ¿qué cree usted que se necesita? Evidentemente la infraestructura de telecomunicaciones sería una cuestión fundamental, pero ha mencionado usted una ley que existe. ¿Qué cree que se necesitaría para que en Hilo, Moquegua, Sánchez Cerro se pueda potenciar este programa, se pueda contar con él de una forma más masiva? Porque sin duda uno de los elementos más interesantes del concepto de telesalud
es la capacidad de masificación, ¿no? Y a un costo relativamente más bajo del que sería en una, digamos, asistencia presencial a un médico, ¿no? ¿Qué es lo que se necesitaría? En principio, y permíteme explicarlo, Alonso, he tenido oportunidad de conversar con directores de los centros de la región y necesitan presupuesto y necesitan implementación. El gobierno ha destinado buen presupuesto o presupuestos para poder ser ejecutados, para poder ser invertidos y poder solucionar estas carencias que tienen estos centros asistenciales. Se necesita toma de decisiones, necesita una buena organización, planificación. Tenemos una muy buena articulación, nosotros desde nuestro trabajo de Esperantra, ya hay muchos años elaborados y trabajados para poder apoyar en estas implementaciones, convocar también a la empresa privada o al sector privado que pueda apoyar no solamente viendo, apagando el incendio, ¿no? En poder donar algún insumo para poder donarlo al centro asistencial, sino, ¿por qué no hacerlo sostenido? ¿Correcto? En donde, si uno sepa la tecnología, se puede tener la percepción de que es demasiado cara o es cara. No, con buena planificación, con buena organización, podemos llegar a una buena implementación y tenemos que cuidar a nuestro cuerpo médico que hoy en día no está operando al 100%. Tenemos que cuidar también y preservar la salud a aquellas personas que son crónicas, son sensibles y poderlas llevar esa telemedicina o este tipo de tecnología a postas, inclusive que no tienen la especialidad, ponerles una computadora o la línea telefónica y que los niños o las madres o las personas de tercera edad puedan ir a esta posta médica y se puedan conectar con un médico especialista. No sé si resolví tu pregunta, Alonso. Sí, claro, totalmente, licenciada Ana. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Me queda claro que para una política pública y su implementación, y en específico la telesalud como algo muy potente, ¿no? Se necesita, bien decías, la voluntad, la decisión, ¿no? Y además termina siendo la telesalud incluso un mecanismo preventivo, ¿no? Que tanta importancia se tiene en nuestro país, ¿no? A veces esperamos hasta el final. En cambio, bien decías que la telesalud puede ser el primer mecanismo, lo entendí así, preventivo, ¿no? Y luego ya poder tener, en caso sea necesario, atenciones ya presenciales o más complejas, ¿no? Yo las invitaría, ahora que estamos cerrando tanto a la licenciada Ana Karina como a la licenciada Carla, que nos puedan decir las últimas palabras respecto a este tema y a las perspectivas que ustedes tienen como organización. Licenciada Carla Ruiz, le escuchamos. Sí, definitivamente las perspectivas que tenemos es de apoyo completo para poder hacer que el gobierno pueda institucionalizar la telemedicina en sí. El coronavirus ha tenido efectos colaterales, en este caso positivos. Hemos cerrado una brecha increíble que teníamos como país para poder hacer el uso de nuevas tecnologías y yo creo que la telesalud ha llegado para quedarse. En nuestra encuesta, por ejemplo, el resultado es que antes de la pandemia solo el 2% de pacientes había tenido acceso a una teleorientación o a una teleconsulta. Al cierre de la encuesta, hace más o menos 20 días, teníamos ya un 40% de pacientes que habían experimentado este modo de poder acercarse a una consulta médica o tener, digamos, el acceso a poder consultar con un especialista. Definitivamente, como dijo anteriormente la licenciada Ana Karina, esto es un método de prevención, es un método también de asegurarse que no vayamos a un hospital en un contexto de pandemia sin esto ser necesario, pero sí tenemos que diferenciar muy bien que si la situación es de emergencia, una teleorientación o una teleconsulta no va a ser la solución para ese paciente. Entonces hay que identificar bien qué casos pueden ser resueltos con esta tecnología y cuáles no,
pero allá donde esto sea posible, definitivamente, pues bienvenida a esta nueva tecnología que nos va a servir de gran apoyo, sobre todo a pacientes que están en provincias. Muchísimas gracias. A usted, licenciada Carla Riz. Licenciada Ana Karina, nos hacen algunas preguntas también del público. Estamos, como mencionaba al inicio, transmitiendo en vivo por diferentes plataformas y me hacen llegar preguntas para usted, que se las voy a pasar a leer porque ha generado mucho interés lo que hemos venido conversando entre quienes nos vienen siguiendo tanto por las redes como por radios y televisores locales de la región Moquegua. Una de las preguntas que mencionan, licenciada, es más o menos cuánto es la inversión para la implementación de este programa. Usted lo mencionó, pero nos hacen la consulta si más o menos hay un estimado para el caso de la región Moquegua, ¿no? En la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo es posible realizar un diagnóstico sin un historial médico? Y se habló también de descentralizar el servicio oncológico. ¿Cómo se puede lograr ello? Esas son, abusando un poco de su tiempo, licenciada, y agradeciéndole de antemano las preguntas que nos hace llegar el público en esta muy interesante conversación con las colegas de Organización Esperantra. Licenciada. Hablamos de la inversión, podemos hacerlas en rangos, ¿no? Entre el software, entre la plataforma digital y la implementación de las computadoras en los centros médicos. Esto va a variar, básicamente, pero dentro de la parte más primaria o de la parte básica de la plataforma digital estamos hablando entre unos 5.000 y 7.000 soles, ¿no? Y de ahí ya se desprenden otro tipo de implementaciones. En nuestro caso, o lo que nosotros proponemos es básicamente trabajar con las instituciones de salud o centros asistenciales para poder tener inclusive los recursos de infraestructura y poder hacer una buena planificación y organización. En relación a la parte de historia médica, y eso también lo sabemos, hoy en día no se está digitalizando la historia médica. Esto sería un buen inicio, un buen paso para empezar a hacer la digitalización del historial médico. Si bien es cierto, cuando se empieza la teleconsulta, o se hace el contacto con el paciente, de todas maneras tenemos el médico tiene que tener referencia de cómo ha venido evolucionando o el comportamiento de este paciente que empieza a atender y a partir de ahí empezar a digitalizar la historia médica. Esto va a permitir que en una segunda ocasión o en una tercera ocasión el siguiente profesional pueda ver esta historia médica y este seguimiento y la evolución de su paciente. En realidad, se estaría empezando, esto es parte de una primera etapa o de un inicio para poder obtener los diagnósticos en línea, ¿no? O por lo menos ya digitalizados. Evidentemente, tiene que tener un protocolo ético de poder guardar la información y que esté asegurada. La tercera pregunta no la pude escuchar, no sé si las puedes volver a hacer para poderla resolver Carla o yo. Sí, sí, claro que sí. Nos preguntaban, a ver, la corriente la tenía por acá. Mira, es que como me las pasan, a ver, denme un segundo. Sí, se refería a la descentralización del sistema de salud, Alonso. De acuerdo. Bueno, exactamente. Habló de descentralización del servicio oncológico. ¿Cómo se puede lograr ello? Licenciada Carla, ¿cómo se puede lograr la descentralización del servicio oncológico? El Perú, a través del CIS, ya había iniciado un proceso de descentralización de la atención de cáncer en el Perú. Primero tuvimos un Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el único a nivel nacional que atendía más del 50% de sus pacientes que provenían de provincia, y hasta ahora esto sigue siendo así. Luego iniciaron con una segunda fase de una apertura del IREN Sur y del IREN Norte, y en los planes del gobierno está aperturar nuevos IREN para que cada región pudiera tener un
un centro especializado de atención de cáncer. Lo que ha pasado es que en el escenario de esta pandemia, obviamente, si hubiésemos tenido ya descentralizado este servicio de atención a pacientes con cáncer, no hubiésemos tenido tantos pacientes que se quedaron en sus regiones, en sus provincias, y no pudieron viajar a recibir la atención. Hubiésemos tenido una continuidad de atención de pacientes. Entonces, ¿cómo se realiza esa descentralización? Ahora lo que tenemos que pedir es que se realice de manera acelerada, porque vemos que es una gran falencia no contar con la especialidad de cáncer en cada provincia. Definitivamente se tiene que hacer una inversión mayor en salud, y no me estoy refiriendo a simplemente invertir para camas de atención de coronavirus o para oxígeno o para medicamentos para el coronavirus. Necesitamos tener un plan de inversión en salud mayor. Nuestro país ya invierte mucho menos que la media de los países de la región en salud, y definitivamente esto tiene que ser corregido. Entonces, no solamente debe haber una inversión a nivel nacional, sino tiene que haber inversión de los gobiernos regionales, inversión incluso de las municipalidades. Entonces, esto responderá también a nuestros propios gobernantes, a los planes que ellos tengan, y sobre todo al acompañamiento de la ciudadanía organizada que pueda solicitar que esto suceda. Si en Moquegua todos pensamos que es necesario tener un centro especializado de atención de cáncer, hay muchas posibilidades de hacer un proyecto de inversión para poder implementarlo. Entonces, de la mano de los gobernantes, básicamente, podemos hacer que esto se haga realidad. Muchísimas gracias, licenciada Carla, y totalmente de acuerdo con sus palabras. Es la sociedad civil organizada la que puede impulsar que los líderes, que los políticos, que nuestros representantes tomen las mejores decisiones en algo que es vital, que es fundamental, que es la salud. Y que en estos tiempos hemos visto cómo los servicios de salud, los servicios de educación han terminado siendo servicios que se han dado de manera remota, de manera virtual, ¿no? Y esto potente de la propuesta que ustedes tienen y que puede ser asumida, y esperemos que así sea, por parte de las entidades nacionales, regionales y locales, como un servicio de salud complementario, pero absolutamente importante y preventivo. Les agradecemos entonces, licenciada Carla Ruiz de Castilla, directora de la ONG Esperantra, y a la licenciada Ana Karina Ochoa Flores, consultora y directora de Vida en Colores. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy bien, hemos llegado a al final de nuestra primera parte en este su programa Telesalud en tiempos de coronavirus. Una pausa y retornamos con el consultorio médico. Muy bien, y ya estamos de vuelta aquí en Moquegua, en el Congreso. La idea fuerza para este primer programa, el derecho a la salud y la vida es ahora. Y efectivamente, como el derecho a la salud y la vida es ahora, en esta segunda parte del programa contamos con diferentes especialistas que nos van a acompañar para poder hacer teleconsultas.
En la primera parte de este programa hemos hablado acerca de la telesalud, hemos estado con las representantes de la ONG Esperantra que nos han dado ciertamente luces y clarificación y además propuestas que nos han hecho alcanzar, esperemos, a nuestros representantes regionales y locales que poco a poco pueden ir asumiendo estos interesantes aportes que vienen desde las organizaciones no gubernamentales. Congresista Walter Azcona, estamos seguros que damos nuestro granito de arena para que así sea. Y hecha la teoría, hecha la práctica. Como decía, en esta segunda parte del programa contamos con diferentes... Podrán hacer en la práctica la teleconsulta de la que hemos venido hablando en la primera parte de este programa. Nos acompaña la licenciada Virginia Arenas, psicóloga clínica. Asimismo, la licenciada Milagros La Rosa, nutricionista y responsable de programas a nivel nacional. La licenciada Flor Flores, nutricionista también, y el doctor Marcos Guevara Angulo, oncólogo y especialista en medicina general, a quienes damos la cordial bienvenida. Bienvenidos, doctores, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuestro primer programa de telesalud en tiempos de coronavirus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Y como decía, la forma, el mecanismo que vamos a utilizar es justamente el poder absolver las preguntas de los diferentes, de la diferente audiencia que tenemos tanto por radio, como por televisión, como por Facebook. Le pedimos al equipo de producción, por favor, que nos haga llegar entonces las preguntas para nuestro panel de expertos. Mientras nos hacen llegar las preguntas, subrayar algunas cosas que hemos venido conversando en esta primera parte del programa y que vamos a compartir también ahora con nuestro panel de expertos que resolverán las consultas del público. Hemos dicho que en estos tiempos la telesalud es una forma de atención primaria preventiva muy importante y con mucha potencia, que además permite descentralizar también los servicios y que con un poco de apoyo, experiencias como la que hemos podido conversar al inicio pueden ser asumidas como política pública porque ya contamos incluso con normas que facultan, que generan un marco normativo para que esto se pueda dar. En esta segunda parte del programa hemos dicho que queremos llevar la teoría a la práctica y que contamos con una serie de especialistas que podrán definitivamente responder las diferentes inquietudes y consultas que nos haga llegar el público a través de los diferentes medios por los cuales estamos transmitiendo en este momento. Seguimos entonces aquí, en esta segunda parte del programa, absolviendo las consultas del público, específicamente en estos temas oncológicos. El doctor responderá respecto a esos temas oncológicos y le pedimos a producción que nos hagan llegar las otras preguntas del público para que puedan ser respondidas por nuestros especialistas. En todo caso, doctor, aquí nos llega una pregunta respecto a si hay alguna manera de poder descartar cáncer de útero en el domicilio, si hay algunas pruebas previas domésticas que se puedan hacer para descartar ese tipo de cáncer, doctor. Ya, bueno, el cáncer de útero es una de las primeras neoplasias en el Perú. Por lo tanto, realmente, ahorita hay campañas, hay un montón de campañas de tamizaje, de screening, que es un examen que es el Papa Nicolau, que es el que se está haciendo a nivel nacional, para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, detectarlo en fases precoces, que se puedan tratar adecuadamente, que se puedan manejar, y el paciente realmente no sufre ningún tipo de secuelas ni complicaciones. Ahora, si la paciente tiene dudas, realmente hacerlo en el domicilio ahorita no es muy factible.
porque es un examen invasivo, es un examen donde tenemos que ver directamente el cuello del útero, tenemos que tomar una muestra del cuello del útero, un pequeño raspado y enviarlo a un laboratorio que lo examine. Así que por el momento existen en otros sitios unas pruebas, pero acá en el Perú no creo que sea todavía viable ese tema de que el paciente lo pueda realizar él mismo en el domicilio. Yo creo que todavía no estamos un poco, no lo creo viable todavía. Yo creo que es un examen que tiene que realizarse en el consultorio de momento, ¿no? Lo entiendo, doctor. De acuerdo, de acuerdo. Seguimos entonces aquí absolviendo las preguntas de nuestro público que nos sigue en este programa de Moquegua, Telesalud, desde el despacho congresal del congresista Walter Ascona. Preguntan, doctor, también, mire, sobre temas oncológicos, sobre lunares, si hay algunas características, señala la pregunta, nos dice, ¿hay alguna forma de poder saber qué lunares son cancerígenos y qué no? Sí, existen indicios. El cáncer de piel es la primera neoplasia en la piel, realmente la más frecuente en lo que es en todo el Perú, en el mundo, en todo sitio. Es muy frecuente que son muy frecuentes las lesiones en la piel, tanto en el rostro, pueden ser en las partes que tienen mayor exposición al sol. Ahora, estas lesiones generalmente tienen características muy puntuales y que nos llevan a pensar que puede ser una neoplasia, que puede ser un cáncer. Y nosotros, cuando observamos esas características, decidimos hacer una pequeña biopsia o retirar completamente la lesión. Ok. Ahora, si usted me pregunta si de repente eso se puede hacer por teleconsulta, no va a tener la exactitud de una consulta presencial, pero sí nos puede orientar, o sea, nos puede de repente ayudar a disminuir el número de consultas. Por ejemplo, un paciente tiene una lesión en la piel y quiere hacer una teleconsulta, por eso lo puede hacer. El médico que la va a atender va a orientar al paciente, probablemente vaya, si el paciente va a necesitar de repente 3, 4 consultas para diagnosticar y tratar eso, con la teleconsulta se puede de repente reducir a una sola consulta presencial. Yo creo que eso ayudaría bastante. O sea, sí se puede realmente detectar y hay características muy puntuales del cáncer de piel que sí se pueden ver. Perfecto, doctor. Creo que muy importante y muy esclarecedor lo que está informando a la población. Tenemos preguntas ahora para las licenciadas nutricionistas. Nos preguntan, ¿qué debemos de consumir para mejorar nuestro sistema inmune en tiempos de COVID? ¿Qué debería de consumir para superar la anemia si soy vegetariano? Esas son las preguntas, licenciadas. Por favor, tiene el uso de la palabra. Cualquiera de las dos que guste, la licenciada Milagro La Rosa o la licenciada Flor Flores, respecto a las preguntas que nos hacían. Sí, escuchamos, licenciada. Con respecto a la alimentación que nos puede fortalecer el sistema inmune, lo que debe de quedar claro como punto principal es que no existe un alimento mágico sofisticado que va a hacer de que nos suba el sistema inmune, o fortalezca el sistema inmune, sino que necesitamos comer en forma balanceada, haciendo la diversidad de combinaciones en forma adecuada de los alimentos, ahí conociendo los grupos, como decir los alimentos energéticos, los alimentos proteicos o constructores y los reguladores. El conjunto adecuado de estos alimentos en nuestro plato principal va a permitir fortalecer y que todos se unan a fortalecer nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de alimentos reguladores, estos van a ser la vía que va a hacer que se optimice la absorción del organismo, como son las vitaminas, los minerales. Dentro de las verduras tenemos los antioxidantes que optimizan y nos dan estos elementos necesarios para la utilización de los nutrientes.
Entonces, no es la recomendación de un alimento aislado, sino el conjunto de alimentos y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo de la pandemia y que estamos limitados a hacer compras variadas, lo que tenemos que ver es alimentos de la estación, alimentos que haya en nuestro área donde vivimos, ¿no? Dentro de nuestra población y que podamos obtener y podemos hacer las combinaciones adecuadas. Como decir, los cereales, principalmente de granos, las menestras, las carnes, variar tipos de carnes, ¿no? Si tenemos a la mano el pescado, no podemos censurar en este momento a los enlatados porque los necesitamos porque fue un buen aporte de proteína. Y entonces hacer una combinación pensando en el segundo más que en la sopa. Comiendo un buen segundo nos va a permitir alimentarnos bien. Y si hablamos del día, un desayuno adecuado a base de cereales, siempre incluyendo una proteína. En el almuerzo tenemos que fortalecer un segundo para toda la familia y en la noche un complemento de esto. Teniendo claro que debemos de comer 3 veces al día principalmente y, bueno, lo demás es complemento, ¿no? Los intermedios. Con respecto a la otra pregunta... Ajá. Sí, digan. Sí, justamente, respecto a esa segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta era respecto a lo que era... Era sobre la anemia, era una señorita vegetariana que tenía anemia y preguntaba qué podría suplir, qué podría comer, ¿no? Cuando una persona tiene una alimentación, como hábito una alimentación vegetariana, no podemos censurar eso. Es su decisión de comer alimentos vegetarianos. Lo que se le recomienda es que esa alimentación tiene que ser bien planificada. No puede ser una alimentación que a veces cogemos lo que tenemos a la mano, porque tenemos de repente no la amplitud de alimentos, sobre todo alimentos proteicos que me van a permitir obtener la proteína y por lo tanto mejorar la hemoglobina. Entonces tenemos que utilizar alimentos que tengan fuentes proteicas, como son las menestras, algunos cereales como la quinoa, ir fortaleciendo y aunando ese grupo de alimentos con proteínas y considerar el conjunto de verduras que tiene como consideración, pero es importante que no sea tan estricto y que considere por lo menos lácteos o sea una lacto vegetariana porque le va a permitir utilizar algo más de proteína. No sé, de repente Flor, ¿quiera fortalecer más esta pregunta? Gracias, Milagros. Luis Alonso, en relación a la consulta de la señorita, en cuanto a los alimentos que tienen hierro, hay que tener en cuenta que si estamos ya en una situación de una persona que tiene anemia, ya no va a ser el consumo de hierro solamente para mantener los niveles normales, sino va a ser un tratamiento o un manejo terapéutico, porque estamos en una situación de carencia. Entonces, esa situación de carencia definitivamente la tenemos que manejar lo más rápido posible. En este caso hay que tener bien claro, y es importante que la población lo tenga presente. En cuanto a alimentos, tenemos que tener bien marcado que tenemos 2 fuentes de alimentos ricos en hierro, que son los hierros de origen animal y el hierro de origen vegetal. Entonces, si estoy con un problema de deficiencia ya como diagnóstico de anemia, tengo que tener claro que los alimentos que tienen hierro, que son de los vegetales, tienen una biodisponibilidad baja. Entonces, no me va a ayudar a salir de este cuadro tan rápidamente. En esta situación voy a tener, sí, que hacer uso del manejo de suplementación de hierro, porque una persona no puede permanecer en un estado de anemia, ni una persona adulta, mucho más un niño o un infante. Entonces, esa situación tiene que salir rápido. Con alimentos, fuentes de hierro vegetal, es muy, muy lento. La tasa de absorción no es muy eficiente. Pero si estamos en una situación de una persona que es vegetariana y está manteniendo los niveles normales de hierro, con el ritmo de alimentación que lleva,
Entonces quiere decir que las fuentes de hierro vegetal, como lo ha mencionado Milagros, ya sean las menestras, de repente algunos granos, unos granos no andinos dentro de estos, pueden estar dándole el hierro que necesita para el nivel de demanda que tiene, para la edad que tiene o la condición que tiene, ¿no? Pero siempre sí es importante que una persona vegetariana se haga su dosaje, su control de hemoglobina en el año, por lo menos cada 6 meses, porque es muy riesgoso y es muy latente esa carencia en este grupo de personas, mucho más también asociada a deficiencias de vitaminas del complejo B, tipo el ácido fólico y la vitamina B12, no solamente por deficiencia de hierro. Muchísimas gracias, licenciada Flores. Y una pregunta para usted, también la puede complementar nuestra otra colega nutricionista, señala, soy diabético y no estoy siguiendo el tratamiento, solo con un nutracéutico, y me va bien, me cuido con la alimentación. ¿Puedo evitar la medicación? Esa es su pregunta. A ver, en cuanto a los pacientes que son diabéticos, hay que tener en cuenta que cuando un paciente debuta con el diagnóstico de diabetes, debuta porque tiene una serie de sintomatologías que lo van a llevar a su control o a su chequeo médico, ¿no? Entonces, el tratamiento de manejo médico inmediato es para controlar esos desniveles que tiene a nivel del control de la glucosa, que están generando el deterioro o el daño celular, porque es un daño celular, ¿ok? Entonces, el objetivo no es que dependa todo el tiempo del manejo del medicamento para el control de estas glicemias o este manejo metabólico alterado. A mediano plazo y a largo plazo es que aprenda a manejar la situación y la condición de diabetes con una alimentación saludable, balanceada, en la que también esté monitoreando sus niveles de glucosa cada cierto tiempo para que se pueda dar el feedback de que estamos encaminados. Es un proceso de educación y tenemos que apuntar a eso, apuntar de que se aprenda a manejar la alimentación, se aprenda a manejar el nivel de actividad física básico para este grupo de pacientes, se aprenda a manejar los niveles de estrés también, porque todo esto es un cambio a un estilo de vida saludable. Y en un estilo de vida saludable, si debutas por una situación de enfermedad crónica, pues tienes que cambiar la manera o los hábitos como los estabas llevando. A eso se apunta. Entonces, es como una persona con sobrepeso. La persona con sobrepeso, con obesidad, tiene que cambiar su condición porque las complicaciones a futuro se van a desencadenar si sigue en la misma línea. Pero tiene que aprender a manejarlo, ¿no? En el tiempo, tiene que hacerlo, porque se desencadena esta consecuencia. El paciente diabético pasó por este tiempo en el que alteró todo el cambio metabólico y ahora tiene que hacerlo sí o sí, aprender, educarse para que lo maneje, y ese es el objetivo. Si la persona está manejándolo con sus alimentos y hay una evidencia de que sus controles glicémicos están dentro de lo normal, su control con su cardiólogo está todo ok, su control con el urólogo está todo ok, porque su función renal tiene que estar controlada, tiene que estar monitoreada, también tiene que ir por su control visual, tiene que ir también por el oftalmólogo, porque la visión también se altera. Entonces es toda una serie de controles que tienen que dar la confirmación de que lo que está haciendo está dando el resultado y que puede continuar en ese mismo ritmo, ¿no? Clarísimo, licenciada Flores. Contamos también con la presencia de Virginia Arenas, psicóloga clínica, y también tenemos preguntas para ella. Doctora, nos hacen llegar la siguiente pregunta. La señorita Carla Mamanchura de Hilo dice, me dan muchas ansias de comer, porque todo tengo en casa, porque así tal cual, porque todo tengo en casa. Dice, ¿cómo puedo hacer para controlar ello? Y también nos hace llegar el señor Pedro Linares de Mariscal Nieto la siguiente pregunta. Nos dice, tengo mucho peso. Bueno, esta es para la nutricionista, esa la respondemos después. Vayamos entonces con esta primera pregunta para nuestra doctora psicóloga, licenciada Virginia Arenas. Le escuchamos, doctora. Gracias, Luis Alonso.
¿Me escucha? ¿Sí? Sí, le escuchamos bien. Listo. Gracias, Luis Alonso. Bueno, al paciente que dice que tiene ansiedad por comer, en realidad tendríamos que enfocarnos bien en qué momentos se le presenta esa ansiedad. En la mañana, en la tarde, en la noche, bajo qué situaciones se le está presentando también ese momento de ansiedad por comer. Entiendo que ahora todos tenemos en casa todos unos hábitos distintos a los que ya teníamos organizados antes de empezar el confinamiento. También tendríamos que evaluar cuáles son sus estilos de vida en general, antes y después. Me refiero hoy en día y antes de empezar el confinamiento. Si esas conductas por comer vienen acompañadas de ciertos cuadros que tal vez se le puede haber presentado en fechas anteriores donde no había confinamiento y los había suplido de manera esporádica con algún dulce o con algunos alimentos que encontraba también en casa. Entonces, para que pueda controlar de momento, porque tendríamos que evaluarlo primero, saber cuáles los tiempos que se le presenta eso, bajo qué circunstancias, como ya lo había mencionado, tendríamos que también conversar con él y poder, aparte de identificarlo, darle unos tips para que él pueda manejar esos momentos, o sea, acompañarlo de otro tipo de actividades, tales como el ejercicio. Entiendo de que hoy en día es muy difícil y los ambientes a veces no se prestan para poder tener esas actividades que son parte de la vida, de toda vida del ser humano. Todos los seres humanos tenemos que tener un cronograma de actividades, tanto de ejercitación para el cuerpo, como de lo que es las actividades tan profesionales, actividades de casa, etc. Entonces, por el momento, le puedo indicar de que identifique esos momentos en que se le presenta y trate de redireccionar el momento que está viviendo. Si está viviendo un momento de estrés porque se siente encerrado, abrir las ventanas, tomar un poco de aire, de repente buscar un video que le sea provechoso. Ahora hay muchas técnicas, ahora hay muchas herramientas también. Puede encontrar en espacios en la meditación, espacios de relajación a través de la respiración diafragmática. Esa es una técnica bastante importante que muchos hemos dejado de practicarla. Y es la técnica más fácil, es la técnica más ideal y es la técnica que es innata. Todos respiramos, solo que nunca nos hemos tomado atención de respirar con calma, respiración profunda, pausada, y también en unos tiempos en los cuales nos encontramos en situaciones de estrés. Ahorita sería esa recomendación ideal para poder hacer que esa persona encamine su rutina de una manera tranquila y ordenada, gestionándose cómo se organiza durante el día, hacerse un cronograma de vida. Como ya lo había mencionado, es importante también que identifique en qué momento se le presenta este cuadro de ansiedad por comer mucho. Se le puede presentar cuando no encuentra una solución a algún problema, cuando tiene una discusión en casa. Hay 1000 razones, pero el paciente ahorita es el único que que puede identificar esos momentos. Es el único que podría también autogestionarse para poder controlar estas etapas de crisis que se le presentan. Muy importante lo que nos menciona, licenciada Arenas, saber identificar los percutores de esos estados de ansiedad, y también algo muy importante y muy sencillo, respirar, ¿no? Hablaba de esta respiración diafragmática, ¿no? Respirar es tan importante y eso ayuda siempre al buen estado de ánimo. Tenemos otra pregunta para usted. Dice así: mis hijos se han estado peleando mucho con la encerrona de la cuarentena, que no puedo controlar. Yo creo que más necesito del psicólogo, ya me da ganas de reaccionar mal. Claro, Luis Alonso, esta es una consulta que es
muy común por estos días. Es una consulta que hoy en día nos está tocando mucho a los padres o a los miembros de la familia porque estamos dándonos cuenta cuánta carga y cuánto tiempo nos resulta importante que los niños desarrollen actividades fuera de casa, tales como la escuela, tales como las otras actividades que tenía como rutina fuera de casa. Ahora lo tenemos todo el día en casa. Como tal, viene diversidad de comportamientos que los padres muchas veces no los conocíamos, no conocíamos a nuestros hijos, no conocíamos cuál era la conducta que tenía en el colegio, fuera del colegio, en su entorno social. Lo que sí podría decirle a esta madre de familia, que sí, es entendible el momento que está viviendo, pero es importante también que redireccione la forma como ve esta conducta. Las conductas de los seres humanos y más de los niños nos traen mucha información, nos dice cuánta necesidad tienen ellos, cuánto quieren aprender, cuánto necesitan del apoyo y del soporte de la persona que significa y que es el superhéroe de casa, ¿no? Que en este caso viene a ser la mamá o el papá, pero hoy en día la mamá es la que más tiene el tiempo ocupado y tiene absorbido todo su espacio porque es la que se dedica con ellos a ver lo de la escuela, ahora que se lleva a escuela desde casa, se dedica con ellos, exacto. Hay varias actividades que es como rol de la mujer, ¿no? Entonces, y vivir su misma situación de estrés, porque eso también lo vive ella, de estar encerrada, de tomar responsabilidades que antes no tenía, como es la parte de conocimiento, ¿no? Que no tenía. Empezar a desarrollar otras funciones, otras carreras, incluso que ella no las había proyectado parte de su vida, también le suma un estrés. Entonces, lo que les podría decir a esta mamá y a todas las mamás en general es que traten de mirar estas etapas con los niños de una manera más creativa, de una manera más divertida, porque la diversión siempre nos trae un mejor momento, una mejor situación, nos ayuda también a nosotros a vivir el momento de una manera más libre, más sencilla, a ver todos los problemas desde otra perspectiva. Entonces, sí, ella también tiene que adoptar otro tipo de roles. Hoy en día también sabemos que los niños son los que empoderan todo lo que hay en casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los adultos son los que tienen que liderar el hogar, que es algo que hoy en día también se está perdiendo. Entonces tiene que haber una reestructura también del padre y de la madre, en este caso, de hacer un cronograma de actividades. De tal a tal hora se hacen esas actividades, de tal a tal hora tengo que cocinar y hacerlos partícipe también de las actividades que hace ella para que los niños le tomen un valor a esas actividades y también entiendan por qué son esas actividades y ayuden incluso en el hogar. Claro que sí. Eso es algo que les podría dar ahorita, porque sí, pues esto tendría que manejarse en una entrevista con la paciente y con los niños para ver también si es que se está presentando otros focos de problema, ¿no? Si el niño está presentando un tema de hiperactividad, si hay otros desórdenes de conducta, pero de primera mano es lo que les podría decir bajo la consulta que han hecho, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y claro que sí, estos momentos en los cuales las familias viven en cuarentena y están cerca, y bien mencionaba, digamos, el rol ahora de las madres en los procesos de aprendizaje, sin duda causan tensiones, y la posibilidad de poder tener como acceso a través de la telecomunicación el servicio de psicología, el acompañamiento, digamos, de especialistas en estos temas para todas las personas que nos escuchan, pues es eso, ¿no? Es
la alternativa de poder tener una asistencia psicológica que les ayude a entretenerse, que en las palabras de la licenciada, en saber vivir, ¿no? En tener una buena actitud hacia la vida. Ahora vamos a pasar con unas preguntas para el doctor Guevara. Nos hacen llegar las siguientes. Ok, las tenemos acá. Es una persona que dice, en los últimos meses he perdido mucho del cabello, pero estos últimos meses ha aumentado más la pérdida de cabello y mi familia y mis amigos lo han notado. Además, me duele uno de mis senos. Me siento preocupada. Sé que en mi familia nadie tuvo cáncer, pero sé que esa podría ser una posibilidad. ¿Hay alguna forma de detectar este tipo de cáncer? Entiendo que se refiere a un posible cáncer de seno. Claro. Mira, básicamente para nosotros orientar, saber más cosas, nosotros nos guiamos de varias cosas, nos guiamos de la edad, de antecedentes, hay cáncer en la familia, una serie de factores que nosotros sumamos y, y nosotros elaboramos una posibilidad de riesgo de cáncer. Ahora, puntualmente, ¿cómo podrías detectar el cáncer en una mujer? Es con la mamografía. Precozmente, en el Perú y en el mundo se usa la mamografía. La mamografía, toda mujer mayor de 40 años acá en el Perú debe tener una mamografía de base. Ahora, si tiene menos de 40 años y desea algún control para el cáncer de mama, también se puede hacer si tiene algún síntoma, si tiene dolor, si tiene molestias, si tiene la simple preocupación o el antecedente. El examen de elección sería una ecografía de mama. Okay. En segundo lugar, en un paciente con mucho más riesgo de presentar cáncer de mama por la historia clínica y por otras cosas, se le podría solicitar una resonancia magnética. O sea, en resumen, una paciente con mucho riesgo de tener cáncer de mama por factores familiares, hereditarios, etc., lo ideal sería una resonancia magnética. Una paciente sin factores de riesgo se le podría solicitar solo una ecografía. Ahora, si esta persona tiene más de 40 años, lo ideal es una mamografía. La mamografía nos va a detectar el cáncer precozmente y no necesariamente cuando se palpa el tumor. La mamografía muchas veces detecta el tumor cuando todavía no se palpa, cuando es muy pequeñito, que no se palpa y solamente se ve en las imágenes. ¿Y esta sintomatología a la que hacía referencia de la pérdida de cabello es algún indicio o no o usted considera que no tiene? No es propia del cáncer, es una sintomatología general. O sea, no todos los pacientes con cáncer de mama van a tener caída de pelo. Ahora, eventualmente puede haber un paciente que se sume el cáncer de mama y caída de pelo, sí. Es una asociación, pero no es un síntoma que me haga pensar en cáncer, sino es un síntoma general que puede verse otra cosa. De repente tiene ovario poliquístico, el ovario poliquístico hace que se caiga el pelo. ¿Me entiende? O sea, hay otras causas, pero no la caída de pelo no tiene directamente nada que ver con el cáncer de mama. Lo entiendo. ¿Ya? Pero sí, esta es una persona que debería hacerse exámenes, pues, de todas maneras, su mamografía, si tiene más de 40, si tiene menos de 40, una ecografía. Y de todas maneras, tener una consulta con un oncólogo o un médico general para que le oriente sobre qué examen es el que le convendría más. Ahora, ahí, por ejemplo, es un claro ejemplo para una teleconsulta. Es una paciente que tiene dudas que realmente ahorita no amerita estar yendo a una consulta a un médico exponiéndose a contraer, pues, el coronavirus, y la teleconsulta la podría ayudar, la orientaría hacia qué examen tomarse. Correcto. Y podría acudir con el examen ya tomado, ya al médico, ya con el resultado, y así nosotros eliminaríamos una consulta innecesaria. Y la paciente solamente iría con una sola consulta, ya no estaría yendo a 2, 3, 4 consultas para una sola cosa. Ya se podría orientar y mejorar, pues, ¿no?, los tiempos. Realmente sí, yo creo que sí podría ayudar bastante. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos en este programa en el cual contamos con este privilegio, ciertamente, de tener este panel de expertos que pueden absolver las preguntas de quienes nos vienen siguiendo por los diferentes medios de comunicación. 6:29 de la tarde, estamos casi ya llegando a la parte final de este programa. Tenemos algunas otras preguntas y estas últimas preguntas van para nuestras expertas nutricionistas. Nos dice lo siguiente: soy Julián Meléndez, tengo 16 años.
Yo quiero ser vegetariano porque me da mucha pena el dolor de los animales, pero mi familia no lo acepta, menos mi madre porque indica que no tendré una buena alimentación y me terminaré enfermando. ¿Usted podría indicarme si realmente es malo ser vegetariano? Estoy viendo la transmisión con mi madre. Muchas gracias. Pues bien, van a participar en un pequeño debate familiar con su aporte de especialistas. Licenciadas, las escuchamos. Luis Alonso, en relación a lo que mencionan, Milagros, en realidad es un poquito controversial este tema, ¿cierto? Siempre hay un poco de esta duda por la población. ¿Mira? No, licenciada Flores, le escuchamos y coméntenos. Sí, a ver, en realidad hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros cuando nacemos, vamos desarrollando, llegamos a una etapa de madurez en la que en realidad el objetivo de nuestra nutrición va cambiando de acuerdo a cada etapa. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un niño, el niño está en crecimiento y desarrollo rápido y acelerado, que hasta los 5 años es sumamente rápido. Luego entramos en una etapa en la que este es un poco más lento, y viene una segunda etapa que es el crecimiento y desarrollo nuevamente acelerado, que es en la etapa de la adolescencia, ¿okay? Entonces, que es la última etapa en la que ya el cuerpo empieza a definir o desarrollar sus funciones, ¿okay? Y el tejido también empieza a tomar ya su estado de madurez. Para todo esto, en esta etapa o en estas etapas necesitamos que haya una buena nutrición. La alimentación vegetariana no es mala. No vamos a decir que es mala o sea buena. En realidad, el objetivo con la alimentación es que sea completa y balanceada. Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente, que los nutrientes van a diferenciarse por 2 cosas, por su grado de absorción y biodisponibilidad, ¿ok? Y en el caso de las personas que están en crecimiento y desarrollo, es mucho mejor que se consuman alimentos de muy buena absorción y biodisponibilidad. Eso es claro y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si es que la persona ya pasó esta etapa de crecimiento, desarrollo y madurez a nivel fisiológico de su organismo, de su cuerpo, entonces va a tener toda la libertad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no hay más etapa. Estamos en una etapa de repente de adultez y ya estamos básicamente en mantenimiento y uso de nuestras funciones porque ya no hay tejido adicional que esté en este proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que si estamos en etapa de adolescencia o estamos en el manejo de un niño, sí tenemos que tener claro que vamos a tener cierto grado de riesgo de que estas etapas se vean mediadas si no tenemos una asesoría de un especialista para que pueda asegurar que esa alimentación sea completa y balanceada, a pesar de que estamos usando alimentos de fuente vegetal de las que sabemos el grado de absorción y biodisponibilidad va a tener cierto grado de desventaja. ¿Okay? Por eso es que la alimentación no puede ser 100% animal. Cuando hablamos de alimentación tiene que ser balanceada, consumir alimentos de origen animal y consumir alimentos de origen vegetal. Es la combinación de estos. Ellos van a aportar y se van a complementar, porque le falta uno, lo tiene el otro. Entonces, eso es el objetivo en una alimentación, y hay que tener mucho cuidado y hay que tocarlo con muchas pinzas cuando estamos en esas etapas. Que sí, es crucial, porque depende de esas etapas el resto de los años de vida que vamos a tener. ¿Okay? Y el desarrollo de nuestras capacidades también. ¿Okay? Muy importante los aportes que hace llegar a esta pregunta, ¿no? Tomar en consideración el ciclo de vida, la etapa de vida en la que uno está. Sí, quería reforzar un poco en ese punto. Claro que sí, estamos viviendo en la era del conocimiento y la gente actualmente investiga mucho, estudia mucho y si vamos a tomar la decisión, porque la decisión es muy personal, de querer seguir esta línea de llevar una dieta vegetariana, es conocer más a fondo lo que proveen los alimentos para hacer una buena planificación de los alimentos. Mucha gente ya lo hace. Entonces, si
esta persona toma la decisión, la recomendación sería de que conozca para que haga una buena adecuación de sus hábitos diarios y pueda recibir un buen aporte nutricional. Sí, es muy importante que se asesoren previamente, que no lo hagan por simplemente criterio propio, porque es importante tomar la decisión, pero asegurándome de que va a ir en aporte a mi salud, que va a ir en aporte a mi buen estado de salud. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Somos lo que comemos, y en ese sentido tener la posibilidad de contar con los aportes de un especialista en balancear nuestra alimentación, pues es muy importante. Son las 6:35 de la tarde. Les agradecemos desde nuestro primer programa de Moquegua en el Congreso en tiempo de coronavirus, salud en tiempos de coronavirus, a la licenciada Virginia Arenas, psicóloga clínica, a la licenciada Milagros La Rosa, nutricionista, a la licenciada Flor Flores, nutricionista también, y al doctor Marcos Guevara Angulo, oncólogo y especialista en medicina general, que nos han acompañado en este segundo bloque en el cual hemos podido poner en práctica lo que estuvimos en un primer momento hablando desde la perspectiva de política pública. Muchísimas gracias, doctores, y sepan que este es un espacio donde serán siempre bienvenidos. Muchas gracias, Luis Alonso. Buenas tardes. Muchas gracias. Público. Muchas gracias. A ustedes. Pues muy bien, a todos los que nos han seguido en este nuestro primer programa, Moquegua en el Congreso, Telesalud en tiempos de coronavirus. Queremos agradecerles y queremos agradecer también a Primavera TV, a Olivar Televisión, TV Sur y al Congreso de la República a través de su plataforma de Facebook, que nos han permitido llegar a todos ustedes. Este programa, Moquegua en el Congreso, Telesalud en tiempos de coronavirus, ha llegado gracias al despacho congresal del congresista Walter Ascona. Muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana.